Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 181. Leeré la primera estrofa. Hacia ti siempre acudimos, Padre amado, en el temor, mientras ángeles del cielo nos conducen a la luz. Himno 181, Hymn 181. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La Santa Biblia. Jeremías. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Isaías. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Génesis. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo, porque yo haré de tu descendencia una gran nación. Éxodo. Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Josué. Entonces el Señor le dijo
a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Lucas. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Hechos. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas. Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Salmos. Todos los reyes se inclinarán ante él, y todas las naciones le servirán. Rescatará a los pobres cuando a él clamen. Ayudará a los oprimidos, que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados, y los rescatará. Los remidirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas les son preciosas. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Les recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Romanos. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Lucas. Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Mateo. Jesús insistió en que los discípulos regresaron a la barca y cruzaron al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche
Mientras tanto, los discípulos se encontraron en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo soy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Apocalipsis. Luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que contemplarían la ira de Dios, que completarían la ira de Dios. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia y a su estatua y al número que presenta su nombre. Todos tenían arpas de Dios. Todos tenían arpas que Dios les había dado y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos con tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Juan. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios, y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros, porque Él nos amó primero. Salmos. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas.
y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Y ahora la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La práctica científica y cristiana comienza con la nota tónica de armonía de Cristo. No temáis. Cada prueba de nuestra fe en Dios nos hace más fuertes. Cuanto más difícil parezca la circunstancia material que deba vencer el espíritu, tanto más fuerte debiera ser nuestra fe y tanto más puro nuestro amor. El apóstol Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. He aquí una proclamación concreta e inspirada de ciencia cristiana. Temer el pecado es comprender mal el poder del amor y la ciencia divina del ser en la relación del hombre con Dios. Dudar de su gobierno y desconfiar de su cuidado omnipotente. El mantenerte superior a la enfermedad y a la muerte es igualmente sabio y está de acuerdo con la ciencia divina. Es imposible temerlas cuando se comprende cabalmente a Dios y se reconoce que no forman parte de su creación. Debierais tratar la enfermedad mentalmente de la misma manera que trataríais el pecado, excepto que no hay que decir al paciente que está enfermo, ni dar nombres a las enfermedades, porque el hacerlo aumenta el temor, la base de la enfermedad, e imprime más profundamente el cuadro mental erróneo. La medicina del científico cristiano es la mente, la verdad divina que hace libre al hombre. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente, aferraros firmemente a Dios y su idea. No permitáis que nada sino su semejanza more en vuestro pensamiento. No consintáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza, que el reconocimiento de la vida armoniosa, como lo es la vida eternamente, puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es. Dejad que la ciencia cristiana, en vez del sentido corporal, apoye vuestra comprensión del ser, y esa comprensión sustituirá al error con la verdad, reemplazará a la mortalidad con la inmortalidad y acallará a la discordancia con la armonía. Solo la ciencia puede explicar los increíbles elementos buenos y malos que están saliendo ahora a la superficie. Los mortales tienen que encontrar refugio en la verdad para escapar del error de estos postreros días. He comprobado que para aliviar inflamaciones
disolver tumores o curar enfermedades orgánicas. La verdad divina es más potente que todos los remedios inferiores. ¿Y por qué no? Puesto que la mente de Dios es la fuente y condición de toda existencia. La ciencia cristiana silencia la voluntad humana, calma el temor con la verdad, y el amor calma el temor con la verdad y el amor, e ilustra la acción espontánea de la energía divina en la curación de los enfermos. Comenzad siempre vuestro tratamiento apaciguando el temor de los pacientes. En silencio, aseguradles de su inmunidad de enfermedad y peligro. Observad el resultado de esa regla sencilla de la ciencia cristiana y encontraréis que alivia los síntomas de toda enfermedad. Si logras eliminar el temor por completo, vuestro paciente queda sano. La gran verdad de que Dios lo gobierna todo afectuosamente y nunca castiga nada excepto el pecado, es vuestro punto de partida, desde el cual avanzar y destruir el temor humano a la enfermedad. Mental y silenciosamente abogad por el caso de una manera científica en favor de la verdad. Podéis variar los argumentos para hacer frente a los síntomas peculiares o generales del caso que tratéis, pero estad persuadidos cabalmente en vuestra propia mente de la verdad que pensáis o digáis, y saldréis victoriosos. Aquí presento a mis lectores una alegoría ilustrativa de la ley de la mente divina y de las supuestas leyes de la materia y higiene. Una alegoría en que el alegato de la ciencia cristiana sana al enfermo. Supongamos que un caso mental estuviese sujeto a juicio, tal como se juzgan los casos ante un tribunal. Un hombre es acusado de haber cometido el delito de mal de hígado. El paciente se siente enfermo, se pone a rumiar y el juicio comienza. El sentido personal es el demandante. El hombre mortal es el acusado. La creencia falsa es el abogado del sentido personal. Las mentes mortales, la materia médica, la anatomía, la fisiología, el hipnotismo, la envidia, la codicia y la ingratitud forman el jurado. Los espectadores interesados llenan la sala del tribunal y el juez medicina preside. Emplazada la prueba del fiscal, uno de los testigos declara como sigue: represento a las leyes sanitarias. Yo estaba presente ciertas noches en que el prisionero, o sea, el paciente, cuidaba de un amigo enfermo. Aunque tengo el gobierno de los asuntos humanos, se hizo escarnio de mi persona en aquellas ocasiones. A pesar de mis disposiciones en contra, el prisionero velaba al enfermo todas las noches de la semana. Cuando el mortal enfermo tenía sed, el prisionero le daba el de beber. Durante todo ese tiempo, el prisionero atendía sus quehaceres cotidianos, alimentándose a intervalos irregulares, yéndose a dormir a veces inmediatamente después de una comida pesada. Por último, cometió el delito de mal de hígado.
lo cual consideré criminal, pues se supone que esa transgresión merece la pena de muerte. El juez preguntaba si es posible que por hacer el bien al prójimo del hombre enferme, quebrante las leyes y merezca castigo, a lo que el gobierno mortalidad responde en sentido afirmativo. Terminada la declaración en favor del demandante, el sentido personal, el juez medicina se pone de pie y con gran solemnidad dirige la palabra al jurado de las mentes mortales. Analiza el delito, examina la prueba y explica la ley tocante al mal de hígado. Su conclusión es que las leyes de la naturaleza dictaminan que la enfermedad es homicida. El juez medicina procede entonces a dar la solemne sentencia de pena de muerte al prisionero. Pero Cristo, la verdad, el espíritu de vida y amigo del hombre mortal, puede abrir de par en par las puertas de esa prisión y poner en libertad al cautivo. Veloz en las alas del amor divino llega su mensaje: suspéndase la ejecución, el prisionero no es culpable. La consternación llena el patio de la cárcel. Algunos exclaman: es contrario a la ley y la justicia. Otros dicen: la ley de Cristo deja sin efecto nuestras leyes. Sigamos a Cristo. Después de mucho debate y oposición, se obtiene licencia para celebrar el juicio ante el Tribunal del Espíritu, donde se permite que la ciencia cristiana comparezca como abogado defensor del desdichado prisionero. Cuando se inicia la vista de la causa entre el hombre mortal y el sentido personal, el abogado defensor del hombre mortal contempla al prisionero con infinita ternura. Luego, la ciencia cristiana se vuelve de repente hacia el Tribunal Supremo e inicia el alegato de la defensa. El prisionero ante el tribunal ha sido sentenciado injustamente. Su juicio fue una tragedia y es moralmente ilegal. El cuerpo no cometió delito alguno. El hombre mortal, en obediencia a una ley más elevada, socorrió a su prójimo, una acción que debiera resultar en bien para él mismo, así como para los demás. La única jurisdicción a la cual se puede someter el prisionero es la de la verdad, la vida y el amor. Si ellos no le condenan, tampoco le ha de condenar el juez medicina. Y pido que el prisionero le sea devuelta a la libertad de la cual ha sido privado injustamente. Antes de la noche de su arresto, el prisionero mandó a buscar a dos supuestos amigos, la materia médica y la fisiología, para impedir que cometiera el delito de mal de hígado y salvarlo del arresto. Mas ellos trajeron consigo el temor, el alguacil, para precipitar el resultado que había sido llamados a impedir. Fue el temor quien maniató al hombre mortal y quien ahora quisiera verle castigado. No dejasteis opción al hombre mortal. Tiene que obedecer vuestra ley, temer sus consecuencias y ser castigado por su temor.
El hombre autodestruido, los testimonios de la manera respetados, la licencia de comparecer negada al espíritu, el alma considerada criminal aunque recomendada a la clemencia, el cuerpo indefenso e inocente torturado. Esos son los fallos terribles de vuestro tribunal del error. Y pido que la Corte Suprema del Espíritu revoque esa sentencia. Aquí el abogado opositor, la creencia falsa, llamó al orden a la ciencia cristiana por desacato al tribunal. Pero la juez justicia de la Corte Suprema del Espíritu denegó las mociones de aquellas, fundamentándose en que no se permiten prácticas injustas en el tribunal de la verdad, cuya categoría es superior a la del tribunal inferior del error. El abogado, la ciencia cristiana, leyó entonces del Código Supremo, la Biblia, varios pasajes sobre los derechos del hombre, advirtiendo que la Biblia era una autoridad superior a la de Blackstone. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. La ciencia cristiana, volviéndose de los avergonzados testigos, con palabras que destellaban cual relámpagos en las caras perturbadas de los dignitarios siguientes, la teología escolástica, la materia médica, la fisiología, el ciego hipnotismo y el enmascarado sentido personal, dijo: Dios os golpeará, oh paredes blanqueadas, por perjudicar en vuestra ignorancia al desdichado, hombre mortal, que invocó vuestro auxilio en su lucha contra el mal de hígado y la muerte. Enviamos nuestros mejores detectives a toda localidad en la que se declara que está acosada por la enfermedad, mas al visitar dicho lugar encuentran que la enfermedad jamás estuvo allí. Pues le sería imposible escapar de las pesquisas, revocando el testimonio del sentido personal y los decretos del tribunal del error a favor de la materia. El espíritu falla a favor del hombre y en contra de la materia. El jurado de los sentidos espirituales convino enseguida en dictar un veredicto, y por toda la vasta sala de la audiencia del espíritu resonó el grito de inocente. Entonces se levantó el prisionero, regenerado, fuerte y libre. El amor divino había echado fuera el temor. El hombre mortal, que ya no estaba enfermo ni preso, salió, sus pies hermosos, sobre los montes, como los de uno que trae alegres nuevas. Dejad que el modelo perfecto, en lugar de su opuesto desmoralizado, esté presente en vuestros pensamientos. Esa espiritualización del pensamiento deje entrar a la luz y hace que estéis conscientes de la mente divina, de la vida y no de la muerte. En el siguiente salmo, una sola palabra demuestra, aunque débilmente, la luz de la ciencia cristiana
que la ciencia cristiana proyecta sobre las escrituras al sustituir el concepto corpóreo con el concepto incorpóreo o espiritual respecto a la deidad. Salmo 23. El amor divino es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, el amor me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El amor confortará mi alma, sentido espiritual. El amor me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el amor estará conmigo. La vara del amor y el cayado del amor me infundirán aliento. El amor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El amor unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa, la conciencia del amor, moraré por largos días. Oramos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Orémonos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos el himno número 204. Tu reino ha venido, presente tú estás, gobiernas en toda la tierra. Enviaste tus huestes, testigos del bien, que llaman a todos los pueblos, diciendo, la salvación llega, diciendo, la salvación llega. Himno número 204, hymn number 204.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede leer o comprar literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la 1:00 p.m. y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 p.m. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 p.m. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Las reuniones de los miércoles son similares a las de los domingos, con la diferencia de que las selecciones bíblicas se adaptan a las necesidades de la congregación y a la ocasión. En ellas también escuchará a los asistentes compartir el discernimiento espiritual, las experiencias y las curaciones obtenidas como resultado de su oración y estudio de la ciencia cristiana. Todos los servicios están disponibles por teléfono y Zoom. Para más información, visite thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Tercera Iglesia les invita a una charla en español el viernes 10 de abril a las 6 de la tarde. La charla por Ley Gilesa, miembro del Cuerpo de Conferenciantes de la Ciencia Cristiana. Está titulada Recursos Espirituales y el significado actual de la resurrección. Acompáñenos por un preludio musical a las 6 de la tarde. La charla empezará a las 6:15. Todos son bienvenidos y tendremos servicio de guardería infantil gratis. Esta charla será disponible en nuestro sitio de web y por medio de la conferencia telefónica. Tendremos otra charla por Ley Gilesa en inglés esta misma noche, que empieza a las 7:30. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora ustedes están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y quisiera compartir una experiencia, oprima el 5 primero y después el asterisco y espere hasta que la línea esté abierto. Thank you for your readings, and thank you for being here. I recall a testimony of a healing that I had of a stomach, upset stomach. And I had a practitioner praying with me, and I could feel the effect of that prayer immediately. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la lectura. Yo quisiera compartir un
una experiencia de sanación que tuve cuando surgió un problema del estómago. Tenía un mal, parecía que tenía un mal de estómago, y entonces entré a trabajar con una practicista cristiana, la ciencia cristiana, para apoyarme en el momento de enfrentar este malestar. Some people may ask, how is that possible? And I have to respond with this. God's love is so powerful that everything that is not like love just leaves. Y para algunas personas podría ser difícil entender esta forma de enfrentar un malestar, pero lo que a mí me ha ayudado mucho en el proceso de curarme y sanarme de la forma que usamos en la ciencia cristiana es saber y confirmar que Dios y el poder de Dios no tiene límites. So the cause of a stomach ache would be believing in it or being fearful of it. And believing in God's love as being the purity that consumes one's existence, its atmosphere, its total being, releases all of the impure thoughts and instead replaces it with only love. Y es muy fácil entrar en miedo o creer totalmente en un dolor así que te llama mucho la atención y pide obtener o cautivar toda tu atención y todas las sensaciones que sentimos corporalmente, pero yo he experimentado otra forma de ser, y eso es entrando al ser de Dios, al ser infinito de Dios, y dentro de esta zona, digamos, es una zona celestial, una zona espiritual, no existe el temor y no existe el dolor. Y cuando estoy adentro de esta forma de vivir, de esta forma de experimentar el mundo de manera espiritual, ahí es donde es más que posible que todo este dolor se desvanece. The dualistic thinking of that there is both good and evil is what tempts one to believe in a epidemic. If one believes that there is only love and only God and only good, then it is impossible to believe in an epidemic, in an upset stomach, in anything that is unlike God, good, and love. Thank you. De igual manera, creo que entrar en esta manera de pensar dual, digamos, en donde se puede existir el bien al lado del mal, está equivocado. Y si es un pensamiento equivocado que se encuentra mucho hoy en día con esta situación de un virus mundial que se puede contagiar. Pero nosotros creemos que no hay una dualidad del mal y del bien. Solo existe Dios, existe su reino eterno, y dentro de este concepto
no existe mal, no existe contagión, no existe enfermedades contagiosas y tampoco podemos experimentar miedo dentro de este mundo eterno y espiritual de Dios. Eso es lo que me ayudó en enfrentar esta situación del dolor de estómago, de vencerlo y de dejarlo al lado para seguir dentro del mundo de Dios. Gracias. Gracias. Gracias por la lectura de hoy. Fue un placer escuchar esos bellos momentos en donde se revela la verdad, en donde los ángeles de Dios y en donde los ángeles de Dios han compartido mensajes que han iluminado los senderos a las personas, los ancianos que encontraban cosas difíciles en su camino, encontraban cosas que parecían imposibles o situaciones que parecían de veras muy, muy feas y muy difíciles de enfrentar. Era exactamente lo que he estado sintiendo en estos últimos días aquí en la ciudad de Nueva York y nos han llegado durante el último mes muchos mensajes de enfermedad, de un virus que está atacando el mundo, que no tiene y no existe ninguna cura para esta enfermedad y parece ser todo muy feo, parece ser una situación casi imposible de frenar. Y diariamente las noticias nos dictan esta versión de la realidad. Pero en la religión de la ciencia cristiana y en muchas religiones, otras religiones también, sabemos que existe otro mundo, otra realidad. Y muchos que hemos caminado este sendero, que es todo un viaje de conocimiento, hemos tenido esta experiencia de lo cual hablaste hoy, de estar en una situación con la mente abrumada, quizás con miedo, triste y sin saber qué dirección tomar. Es el momento en cuando nuestra fe ha sido cuestionado. Ese momento es un momento difícil de enfrentar y difícil de tomar decisiones, difícil de salir de este momento. Pero como hemos escuchado en la Biblia y en las escrituras de la señora Eddy, muchas personas lo han enfrentado con su fe en este mundo espiritual. Y me encantó que yo quisiera leer una frase del himno que cantamos al principio del servicio, porque pienso que también, cuando lo estábamos cantando, sentí que eso expresaba lo que he sentido, porque hoy finalmente sentí fe, sentí que el camino enfrente de mí se iluminaba. Se iluminaba con mensajes de Dios, de los ángeles, y yo ya tenía la dirección de cómo seguir con mis pasos, de cómo ayudar a mi comunidad aquí en la ciudad y mi comunidad aquí en la iglesia. Y esta línea quisiera leer con ustedes. Dice, es del himno número 181. Dice, tu poder hoy no se vela al santuario de tu amor, donde tu sonrisa tierna nos libera del dolor. Y eso me hablaba de ese momento de cambio que estoy viviendo ahora y sé que muchos lo están viviendo. Es cuando entramos al reino de Dios y ahí queremos permanecer. Gracias. Gracias.
Gracias a todos por sus testimonios y su oración durante el servicio. Concluimos con esta reunión cantando el himno 322. Momento dulce de oración, tu paz y calma apoyaré. Durante el culto sanador, verdad divina yo veré. Himno 322.